Bienvenidos a este su espacio de San Óscar Arnulfo Romero. San Romero nos evangeliza y en esta ocasión el tema de la homilía es las 3 condiciones para entrar al reino de Dios. Las lecturas de este día son las siguientes: Sabiduría 7 del 7 al 11, Hebreos 4 del 12 al 13 y San Marcos 10 del 17 al 30. Escuchemos esta homilía del 14 de octubre de 1979. Queridos hermanos, la segunda lectura que han escuchado hoy describe la verdadera actitud de un cristiano que va a misa el domingo. Es una carta escrita para los cristianos que se habían convertido del judaísmo, pero que en horas de persecución y al sentir la nostalgia de su antigua religión judía, corrían grave peligro de apostatar de su fe, y a estos es a quienes se dirige esta carta, cuyos capítulos 3 y 4 serían una lectura bellísima para este tiempo de los cristianos salvadoreños. El autor de la carta se remonta a los orígenes del pueblo hebreo, cuando Moisés los sacaba de Egipto y durante 40 años tuvieron que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Ese episodio, el Éxodo, sirvió luego también en el Antiguo Testamento como motivación de esperanza cuando los israelitas fueron deportados a otro destierro, a Babilonia, y los profetas recordaban el prodigio de Dios que los había sacado de Egipto y que tuvieran confianza que sucedería un nuevo éxodo de Babilonia hacia la Tierra Santa. Esa misma comparación es la que usa San Pablo en estos 2 capítulos, pero ya no refiriéndolo al pueblo judío, sino a los judíos convertidos ya como nosotros al cristianismo. Y les dice, todo aquello no era más que figura. La liberación de Egipto, el caminar por el desierto, el llegar al descanso del Señor, así se llamaba la tierra prometida, el descanso del Señor, es figura de esta liberación que el pueblo cristiano va luchando por obtener del pecado. La larga peregrinación del desierto es nuestra vida, donde hay muchas tentaciones contra la fidelidad, contra la confianza, contra el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando junto a las rocas del desierto tenían sed y se amotinaban contra Moisés porque los había sacado del Egipto? Fue una hora dura en la peregrinación y por eso se llamó aquel lugar el lugar de la tentación. Sin embargo, Dios hizo prodigios, hizo brotar agua de la roca, continuó la peregrinación. Nuestro descanso no es la tierra prometida, nuestro descanso es el cielo, el santuario donde este nuevo Moisés, Jesús, ha penetrado con toda la redención, abriendo la puerta a todos los que quieran ser salvos. Pero así como los peregrinos del desierto, no todos llegaron a la tierra del descanso, porque por sus pecados Dios sentenció a muerte a muchos israelitas que salieron de Egipto y no tuvieron la dicha de llegar a la meta de la peregrinación. Pero los que tuvieron fe y los que nacieron en el desierto durante los 40 años y se asociaron a aquel pueblo de fe y de esperanza en la promesa de Dios, llegaron al descanso. Y entonces la carta a los Hebreos nos recuerda un salmo que
conmemora este hecho y dice, pues si hoy oís la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Y es aquí donde encaja este pasaje que se ha leído hoy, donde nos dice que la palabra de Dios es penetrante como una espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Con esta motivación, San Pablo quiere animar a los cristianos a no desfallecer en la fe, porque la palabra de Dios que nos va alimentando domingo a domingo y siempre que reflexionamos en familia o en comunidad, la Sagrada Escritura, es palabra que alimenta, es palabra que juzga, es palabra como espada que penetra la intimidad del corazón, hasta donde se distingue alma y espíritu. Una distinción bastante discutida en la Biblia, pero parece que quiere decir que el hombre no es solo cuerpo y alma, sino que esa alma, parte espiritual del hombre, se abre en una capacidad para recibir un espíritu nuevo, la vida divina de Dios. Pues hasta allá penetra esa palabra precisamente para llenar esa potencialidad del hombre que solo Dios puede llenar. Y así invita pues la carta a los hebreos, a los cristianos, no solo a los judíos, sino a nosotros también convertidos en esta fe, a que nuestra misa del domingo sea de verdad un día de alimento en nuestra vida espiritual. Tiene gran actualidad esta exhortación. Domingo, día del Señor, día del descanso. Es como una figura que se asoma a la historia tan trabajosa de los hombres para decirles el gran descanso que nos espera. Cada domingo cuando venimos a misa, sintamos que de veras la peregrinación de nuestro desierto se detiene junto a las fuentes de la palabra y nos alimenta. Procuremos alimentarnos para que la semana que comienza nos encuentre optimistas, animados, que ninguno se vaya a quedar en la peregrinación del desierto, que nadie vaya a apostatar de la confianza en el Señor. Y así llegaremos a ese Dios que nos va platicando en el diálogo de la palabra divina durante nuestra liturgia de la palabra, hasta el día en que su palabra viva, penetrando hasta lo más profundo de nuestras intenciones, nos juzga y nos dé un lugar en su descanso eterno. Que no vayamos a ser de los excluidos del descanso, que no vayamos a ser de los que murieron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Esta es mi gran preocupación como pastor, y esto es lo que ustedes mismos me animan con su atención, con su perseverancia, con el deseo de ir alimentándonos ustedes y yo de estas palabras divinas. Así le hemos rendido homenaje pues hoy a la segunda lectura, y con esa fe en la palabra de Dios y esa confianza de serle siempre fieles a pesar de las tentaciones y de las persecuciones, de los halagos o dificultades del mundo, nos asomamos hoy a estudiar un problema de mucha actualidad que lo enfocan el Evangelio y la primera lectura. El problema de gran actualidad que creo que es la causa de la crisis de nuestro país, como lo hemos señalado tantas veces, es un problema de jerarquía de valores. Hay quienes le conceden el valor absoluto a las riquezas, a la propiedad, al poder político, a las cosas de la tierra.
Y en cambio hoy Cristo nos enseña que el único valor absoluto es Dios, su seguimiento. Por eso en mi carta pastoral yo digo que entre los servicios que la Iglesia está prestando hoy a la crisis de El Salvador está esta gran contribución de denunciar las idolatrías de nuestra sociedad, de relativizar lo que muchos adoran como ídolos y como absoluto. Y a eso viene la palabra de Cristo hoy, a quitar un gran estorbo para implantar el reino de Dios. Si aquí se predica, queridos hermanos, con toda la claridad que sin duda duele a los idólatras de las cosas de la tierra, no es por hacer un mal ni hacer demagogia, es porque Cristo nos manda a sus predicadores a anunciar el verdadero reino de Dios entre los hombres y a denunciar todo pecado que se oponga al reino de Dios. A eso nos llama hoy la misa de este domingo, cuando en sus lecturas podemos encontrar como tema de nuestra reflexión esto: las tres condiciones para entrar en el reino de Dios. Primera condición, cumplir los mandamientos. Segunda condición, espíritu de pobreza y desprendimiento. Y tercera y principal, seguimiento de Jesús. Aquí sintetizo pues la palabra divina, y ojalá que yo, el primero, y ustedes conmigo, nos convirtamos de verdad al reino de Dios. Y en medio de tantas bagatelas que nos hacen perder la perspectiva de lo divino, no nos perdamos, sino que sepamos poner todo lo que el mundo considera como absoluto, como gran valor, como la cúspide de la jerarquía de los intereses, en su puesto, no como ídolos para adorarlos, sino como sirvientes del hombre para alcanzar el reino de Dios. Primero, cumplir los mandamientos. Es pintoresca la narración del Evangelio de hoy. Imagínense ustedes un joven. San Marcos no dice un joven, pero en el paralelo de San Mateo dice que era un joven. Un joven que corre y se arrodilla ante Cristo y le hace la pregunta más interesante que un hombre puede hacerle a Dios: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús contesta: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Qué bella lección de catequesis le da Cristo al joven ansioso de encontrar el camino de la salvación. Ojalá todos nosotros viniéramos con este espíritu a la misa del domingo. Maestro bueno, ¿qué debemos de hacer para salir de esta crisis del país? Maestro bueno, tú que calmabas tempestades, ¿por qué no se calma esta ola de crímenes y de violencias en la patria? ¿Qué debo de hacer yo para ser feliz en medio de tanta desgracia? ¿Qué es lo que me dará la tranquilidad de mi conciencia, de mi familia, de mi sociedad? Y no encontraríamos otra respuesta por primera línea que esta de Cristo: nadie es bueno más que Dios. Qué confesión más bella de la bondad. Dios es la fuente de la bondad, y si hay algo bueno en la tierra es porque refleja a Dios. Si mi madre fue buena,
es porque Dios le dio esa capacidad de bondad. Si mi amigo es bueno, si hay en la tierra gente buena, y la hay de verdad, ya Cristo orienta. Toda es bondad derivada de la única fuente. Solo Dios es el bueno por excelencia. Todos los demás son buenos por participación, pero pueden también dejar de participar esa bondad, porque nadie la tiene como esencia de su ser, y la bondad se convierte en maldad. Y llega a decir un dicho: corruptio optimi pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Cuando un hombre que ha sido bueno pierde la esencia de la bondad, se hace más cruel. Dicen que Nerón al principio no tenía valor de matar un animalito, era demasiado bueno, y después no se estremecía de ver quemar a los cristianos en antorchas humanas. Es peligroso perder la bondad cuando no se tiene en cuenta que solo de Dios deriva la bondad del corazón. El hombre que se olvida de Dios comienza a oscurecerse en la bondad. Solo Dios es bueno, no te olvides. Si quieres ser bueno, lo primero es esto: cree en Dios. Y cree en Dios no en una forma teórica. Ese Dios que te ha creado y te da inteligencia, vida, corazón, familia, tiene una ley: guarda sus mandamientos. Este es el camino de la vida eterna. Guarda los mandamientos. Y comienza a enumerarle los mandamientos, que sería bueno en esta mañana en que estamos conociendo los caminos de la bondad y del bien, recordar lo que en nuestra carta pastoral, con la ayuda de todos ustedes que me dieron sus sugerencias cuando la encuesta, sacar esta tremenda conclusión: nuestro deterioro moral es evidente. Por todas partes encontramos imperante lo que el Señor llamó el misterio de iniquidad, y el deber pastoral de la Iglesia no puede dejar de denunciar ese reino del pecado y llamar con apremio a la responsabilidad personal de cada uno y de cada grupo familiar y social, así como también y sobre todo a los hombres y grupos de poder que directa o indirectamente se benefician de esta situación y que son los que tienen en sus manos los medios más eficaces para poner remedio a tanto deterioro. Y enumeramos aquí las grandes lacras de nuestra sociedad, ya sea en el orden administrativo público como en el orden privado. Yo creo que no es necesario revolver este pantano, porque todos somos testigos, y aquí cada semana nos encontramos con hechos que verdaderamente son el reino del pecado. Divertido cuando los pecadores se pelean entre sí, cómo se sacan los trapos sucios. Ha salido hoy contra las disposiciones de los impuestos a los cafetaleros y algodoneros una denuncia que tal vez para muchos es una tremenda sorpresa. El Hotel Presidente, en enero de 1977 se comenzó con un presupuesto inicial de 12 millones de colones, y un mes después tuvo que ser ampliado a 18 millones.